Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Estamos transmitiendo en vivo para que todos ustedes ahí en casita se reúnan alrededor de la televisión, alrededor del celular, alrededor de la tableta, para poder estudiar la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema de Felipe y el etíope, pero quiero hacer dos anuncios. El primero es que el día de ayer tratamos medianamente el tema de la imposición de manos por parte de los apóstoles a las personas de Samaria para recibir el Espíritu Santo. No agoté el tema de la imposición de manos, me parece que la imposición de manos es un tema un poquito más amplio, no era mi intención, pero recibí algunos comentarios a favor de lo que se había enseñado. Algunos otros tienen dudas sobre lo que se había enseñado y algunos otros me pidieron que ampliara todavía la enseñanza de la imposición de manos, ya que es una práctica que a veces, no teniendo sustento bíblico, se hace cierto clericalismo de la imposición de manos. Apóstoles, profetas, querubines, grandes pastores renombrados se atribuyen la imposición de manos. Entonces alguien me preguntó, entonces, ¿cómo está el asunto? Bueno, quiero decirles que yo pienso que el lunes, independientemente de dónde vayamos, de dónde, qué tanto hayamos avanzado, voy a abordar el tema de la imposición de manos, ¿sale? Como respuesta a las inquietudes que se han generado por este tema. Y número dos, el día de mañana vamos a ver un poquito más profundo el tema del bautismo. Porque hoy vamos a abarcar Felipe y el etíope, pero del 26 al 35. Así que si usted tiene alguna duda, algo que se quiere esclarecer todavía con respecto del bautismo, ¿por qué por inmersión? ¿Qué significa? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Cuándo fue, cómo se instituyó el bautismo? Antecedentes históricos del bautismo, contenido teológico del bautismo. Eso lo vamos a ver mañana. Y la imposición de manos, pienso que el lunes estaría bien para terminar con el capítulo 8 y quizás el 9, y el lunes estaríamos abordando eso. Así que gracias por sus comentarios, gracias por las inquietudes que están generando los sermones, los devocionales, los estudios bíblicos. Si dentro de los estudios bíblicos hay algún tema que no toqué directamente y que creen ustedes que podríamos ampliar todavía para poder tener un poquito más de bendición, de revelación. Recuerde que la Biblia no es un libro que ataca la ignorancia. La Biblia es la revelación de Dios en la persona de Cristo Jesús, y lo que busca es que cada individuo tenga una relación con Dios. Si el conocimiento tiene algún valor, ese valor es tumbar los obstáculos para poder tener una relación con nuestro Señor Jesucristo de manera más estrecha. La duda, la ignorancia, la incertidumbre, la mala comprensión del texto sagrado suelen ser obstáculos, baches, muros, barreras en la relación con Dios. Si tú tienes una duda, esa duda puede crecer y puede llegar hasta ser una raíz herética o te puede generar algún conflicto. Así que estudiar la palabra del Señor a profundidad, no estamos tan profundamente en estos devocionales, pero cada vez más profundamente estudiar la palabra de Dios desde la perspectiva histórica, gramática, contextual y ver algunos pasajes paralelos, eso ayuda mucho. ¿Para qué, pastor? Para tener conocimiento. No, definitivamente no. El conocimiento envanece. El conocimiento, si algún valor llega a tener, es que me permite estrechar mi relación con Jesús. Y es por eso que vamos a abordar estos dos temas. Mañana el bautismo y el lunes la imposición de manos, y algunos temas periféricos a esta doctrina o pensamiento bíblico. Ahora vamos a ir con Felipe y el etíope. Sin más preámbulo, dice... entonces la palabra del Señor es así, ustedes lo pueden seguir aquí en la pantalla, yo lo voy a leer, estamos leyendo Reina Valera 1960, dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope
eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía hacia Etiopía una vez más, sentado en su carro, y iba leyendo al profeta Isaías. Versículo número 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, nótese que la palabra Espíritu con E mayúscula. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Ay, hermanos, este texto está fabuloso, me encanta, hay tanta riqueza cultural, tanta riqueza contextual en este texto, pero como bien les digo, no son tan devocionales y no son tan profundos los estudios bíblicos, pero sí vamos trabajando juntos la manera en cómo leer la Biblia. Mire, lo primero que tenemos aquí es a un diácono. Un diácono, ustedes recordarán, los dos diáconos que han aparecido hasta ahorita es Esteban, quien fue lapidado y cuyas ropas se pusieron a los pies de Saulo. Y luego como que el narrador, Lucas, pasó de un diácono a otro, y ahora nos estamos platicando acerca de Felipe. Felipe era un hombre bastante asombroso, bastante singular, porque miren, dice la palabra del Señor, un ángel del Señor le habló a Felipe. Eso está impresionante, eso está impresionante. ¿Cómo le habló a Felipe? Dice, levántate y ve hacia el sur por el camino desierto que desciende de Jerusalén a Gaza. Varias personas me han preguntado, pastor, ¿cómo es que Dios nos habla? Bueno, Dios siempre nos habla a través del Espíritu Santo. Y usa las condiciones, usa los ambientes, usa las personas, usa la iglesia, usa los pastores, y cada una de esas condiciones o herramientas o canales que el Espíritu Santo de Dios usa para llamarnos es para obedecerle. También Dios usa nuestro arraigo cultural y nuestro arraigo bíblico. Le voy a contar una experiencia así en pocos segundos. Un día en Matamoros, Tamaulipas, yo iba manejando de una tienda que se llama ya, ay, se me está olvidando mi Matamoros querido, de una plaza, solamente hay dos, bueno, la que está, ay, perdónenme, discúlpenme, tengo un lapsus brutus. Iba de una plaza hacia mi casa y tenía que pasar así por el Sendero Nacional, iba yo para allá. Y entonces lo que pasó fue que había una persona que venía caminando y evidentemente se veía que esa persona tenía pues necesidad, mucha necesidad. Entonces yo llevaba unas tortas ahí en la camioneta y pasé de largo. Él iba hacia acá y yo iba hacia allá y pasé. Pero de pronto sentí una imperante necesidad de regresarme y darle las tortas y así, de una manera asombrosa, de verdad, lo digo con toda honestidad, sentí que el Señor me dijo, dale dinero. Mi primera reacción es no, o sea, no, debo ser honesto, ¿no? Pero fue tan fuerte ese pensamiento, ese sentimiento, es como si yo avanzaba una cuadra más en la camioneta y no sé qué pasaría después de esos 100 metros. Entonces me regresé en U y encontré al Señor, le di las tortas y busqué en mis bolsas, traía 150 pesos y se los di. Y cuando me regresé,
o sea, yo a regresar mi camino sentí un gozo del Señor de una manera impresionante. Aquí en León, Guanajuato, yo salgo a correr la mayoría de los días, iba corriendo y había una persona que se veía que no era de aquí, de México, era muy morenita, muy, muy morenita, tenía una niña pequeñita, guapísima, la niña pequeñita, pelo chinito, 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 aquí en Madrazo y Las Torres. Y ahí hay un semáforo, yo me tuve que parar para esperar y sentí lo mismo, sentí la imperante necesidad, pero esta vez sí, y quiero que ustedes conecten conmigo con lo que le voy a decir. De verdad, en el nombre de Cristo Jesús, dice la Biblia, verdad digo y no miento, sentí, dale 200 pesos. Un pensamiento me embargó de súbito, de un segundo a otro, dale 200 pesos. Y entonces yo dije, no, o sea, nunca llevo dinero cuando voy a correr, pero en esa ocasión llevé dinero porque pretendía vacunar a mi perro en alguna de las pasadas. No me alcanzó para la vacuna, entonces que yo regresé con ese dinero y entonces metí mi mano y lo que saqué en mi mano eran 200 pesos. Yo se lo di a la señora y cuando seguí corriendo me dieron unas ganas asombrosas de llorar. Me dieron unas ganas de llorar que yo iba chille, chille corriendo con mi perro, pero de gozo, de alegría. De verdad, se los digo en el amor de Jesús, Dios así habla. Dios habla de unas maneras que esas son dos experiencias que a mí me han pasado. Me gustaría que me contaras las experiencias que a ti te han pasado. Porque es cierto, Dios no es un pensamiento, Dios no es un concepto, Dios es una persona que se comunica, que habla contigo, que interactúa. Tú hablas con Él a través de la oración, Él habla contigo a través de la palabra, de las circunstancias, de otras personas, de la sonrisa de un niño, del color en las flores. Dios habla con el viento que te da en tu cara, Dios te está expresando cada momento. Debes tener esa sensibilidad de poder ver lo que Dios está diciendo para ti. Y eso es lo que está pasando aquí en la palabra. Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo algo muy específico. Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe, pues, hermanos, estaba en Samaria. En Samaria estaban ocurriendo cosas maravillosas. En Samaria la gente estaba siendo salva. En Samaria la gente estaba recibiendo el Espíritu Santo. En Samaria estaba el avivamiento. Y recuerden, no pierdan de vista en cada uno de los estudios de esta serie del libro de los Hechos, Hechos 1:8. Y me seréis testigos, una vez más, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén pareciera que fue impactada por los discípulos, pero luego después de la muerte de Esteban salen rumbo a Judea y de ahí a Samaria. Felipe fue el que llegó a Samaria. Pero el Espíritu Santo de Dios, Dios tiene prisa. Dios tiene prisa. El Evangelio se extendía de una manera asombrosa. Y miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. No hay más. Y de verdad, hermanos, cuando Dios pone esa disposición, ese pensamiento, te embarga con una palabra de poder, no puedes hacer. O sea, de verdad, le he contado dos experiencias. Le agradecería que me contara sus experiencias aquí abajo en los comentarios. No puedes no obedecer, no puedes no actuar. No sabes de qué manera sería tu vida si no haces lo que Dios te está pidiendo en ese momento. Es algo maravilloso. Y creo que eso es lo que le pasó a Felipe. Entonces él se levantó y fue. Obediencia. De veras, mis amados hermanos, alguien me preguntará, pastor, ¿y siempre que Dios le habla de esa manera obedece? No, y debo confesarlo que no siempre. A veces Dios me ha pedido que yo perdone personas. Yo le mando un saludo, si alguien la conoce, a la hermana Patti Zabalza. Dios me dijo que yo tuve una situación ahí en el seminario, y lo digo con mucho amor y respeto, con la hermana Patti yo era muy grosero, así es, yo soy sincero, yo era grosero en el seminario con la hermana Patti, una hermosa mujer de Dios. Y entonces Dios me dijo varias veces, arregla las cosas, pídele perdón a la hermana, estás así. Y yo no lo hacía. Pero hubo un momento en que yo ya no pude, toqué la puerta de la hermana, nos quedamos mirando y lloramos los dos. Hermana Patti Zabalza, Dios le bendiga, ha sido una bendición usted para mi vida, mi maestra del Evangelio según San Juan y algunas otras clases. No siempre he dicho que sí, cuando Dios me embarga de súbito con una emoción, con un pensamiento, con una palabra, con una orden.
Pero le puedo decir, las veces que he obedecido, el gozo, la plenitud, el llanto de alegría es inevitable. Sin embargo, cuando no he obedecido, es decir, como Felipe, cuando no me he levantado y he ido, como tipo Jonás, es feo. Es feo, es algo, es un desasosiego, es un despropósito día tras día, pero le ruego en el amor del Señor que usted obedezca, que tenga esa sensibilidad de escuchar al Señor. Dice, él se levantó y fue. Continúo. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace o Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Este hombre había venido a Jerusalén para adorar, era un adorador, seguramente era una persona que se acercaba al judaísmo, había encontrado en Jehová Dios la respuesta a su necesidad de adoración y él venía a adorar. Ahora, ¿se acuerdan de Hechos 1:8? Etiopía es lo último de la tierra, desde la perspectiva misionera en este primer siglo. Etiopía es un país del norte de África. Candace o Candace era la reina. Este hombre estaba sobre sus tesoros, había venido a adorar y el Espíritu Santo había empujado a los discípulos fuera de Jerusalén hasta Judea. El Espíritu Santo había empujado a los discípulos hasta Samaria y ahora el Espíritu Santo está llevando a Felipe para que le hable a una persona que va a ir hasta los confines en ese momento de la tierra. Etiopía. ¿Ve que el Espíritu Santo de Dios manifiesta en el Nuevo Testamento? Esto urge. Mientras ustedes se sienten cómodos, mientras ustedes se llevan bien, mientras ustedes hacen sus cosas, la gente se está perdiendo. El Espíritu Santo está saltando barreras de idioma, saltando barreras idiomáticas, saltando barreras culturales, y Él está yendo más allá. Era una persona funcionaria de la reina de Etiopía. Y había venido a adorar, pero se había ido con las manos vacías. Pastor, ¿por qué? Porque recuerden lo que ya hemos platicado, el judaísmo había entrado en declive y el cristianismo había entrado ahora en un momento de explosión. El judaísmo ya no era la respuesta de Jehová para la salvación de las personas. Había entrado desuso el levirato, había entrado en desuso el sacerdocio levita, había entrado en desuso las ofrendas del templo. Dice Hebreos que se hizo un sacrificio una sola vez y para siempre, hablando de Cristo Jesús, el gran sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Ahora, el judaísmo había caído, había cesado, ha cesado. Y ahora el cristianismo, la fe en el Mesías, estaba repuntando y la gente estaba creciendo. Cuando este hombre había venido para adorar, Dios había visto su corazón y dice, no te vas con las manos vacías, llévate el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Así que Felipe obedece y va y dice, volví en su carro y estaba leyendo el profeta Isaías y el Espíritu le dijo a Felipe otra vez, acércate y júntate a ese carro. A veces no entiendes lo que está pasando. Yo no sabía qué estaba pensando aquella persona, seguramente inmigrante aquí en México, si ella, porque cuando yo le entregué el dinero, recapitulo, cuando yo le di el dinero, ella dijo, bendiciones, que es una palabra que se usa mucho en el sur, es como un Dios te bendiga. Yo no sé si esa persona era cristiana y dijo, Señor Jesús, pues yo necesito darle de comer a mi esposo, a mi familia, a mi hija, por favor, y provéeme. Y yo no sé. Así como alguna vez el hermano Fausto Virgen Ponce llegó a mi casa con una despensa cuando nosotros asistíamos a la iglesia bautista Emanuel de Ciudad Madero, mi mamá a lo mejor oró y dijo, Señor, no tengo que darle de comer a los chavos. Y a lo mejor el hermano Fausto dijo, voy a ir con la hermana Juanita y se lo voy a dejar. Yo no sé si alguien está orando y algún diácono de nuestra iglesia va a llegar. Yo no sé si esa persona oró y yo fui la respuesta de Dios. Yo no sé quién de ustedes ha sido la respuesta a mis oraciones, iglesia. Pero así actúa el Señor. Y ahora mira lo que está pasando. Júntate y pégate a ese carro. Seguramente el corazón del etíope había estado angustiado porque sentía quizás un vacío en su corazón, porque dice, ¿de quién está hablando? ¿De él o de algún otro? Se ve ávido de conocimiento, se ve ávido de revelación, se ve con la necesidad de aprender de la palabra. Y dice la palabra del Señor que no fue un levita, no fue un rabino,
No, no fue un sumo sacerdote, no fue un gobernante saduceo, fue un diácono de la iglesia, quizás comparado con Gamaliel, iletrado, de vulgo y sin letras. Pero ese fue el hombre que Dios usó para llevar la palabra del Señor. Dice la palabra, versículo 30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y aquí quiero detenerme un poquito. ¿Entiendes lo que lees? ¿De qué nos sirve el intelecto? ¿De qué nos sirve la capacidad de razonar? ¿De qué nos sirve la capacidad de reflexionar en la palabra? No para hacer grandes postulados teológicos, no para hacer grandes escritos, aunque es necesario que se sigan haciendo escritos apologéticos, es decir, en defensa de la fe. Eso es muy bueno. Pero en principio de las cosas, la capacidad de reflexionar la palabra es para relacionarnos con Dios. La reflexión sirve para la relación. El conocimiento, el entendimiento sirve para la relación. Y mira, aquí está. ¿Entiendes lo que lees? Y luego dice aquel, pues, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentare con él. Ahora, ayer hice una declaración. Ayer dije, Dios siempre está estableciendo su reino, pero siempre está usando personas. Dios está extendiendo la invitación para que tú te unas a su gran plan, al gran plan de Dios. Y mira, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo de Dios pudo haber caído de lleno sobre el etíope, revelándole, todo secreto del Evangelio. Sin embargo, usó a Felipe. ¿Por qué? Porque el evangelismo es una actividad humana con autoridad divina. El discipulado es una actividad humana con autoridad divina. Estos devocionales es una actividad humana con recursos tecnológicos, pero con autoridad divina. Así que Dios siempre está convocando a personas para establecer el reino. El Espíritu Santo no va por la vida sin su iglesia, sin sus llamados, estableciendo su reino, por aparte de lo que nosotros somos. No, el Espíritu Santo siempre está usando a los seres humanos que hemos creído en Él. Y aquí está haciéndolo una vez más. Lleva a Felipe hasta el lugar que es desierto. Y del lugar que es desierto, júntate ese carro. Y desde júntate ese carro a sentarse al lado del etíope. Y desde sentarse el etíope a responder la pregunta, ¿y cómo voy a saber si alguien no me enseña? Y entonces él, no un rabino, no un levita, él, el diácono, le enseñó la palabra del Señor. Y dice la palabra que él estaba leyendo, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Evidentemente este pasaje bíblico es mesiánico. ¿Qué significa? Que habla del Mesías, habla del Cristo. Es un texto icónico dentro de la iglesia cristiana evangélica. Habla del Mesías en el Antiguo Testamento. Es la anunciación de la persona de Jesús 600 años antes. Isaías recibió la revelación del Espíritu Santo y plasmó en su libro varias porciones en donde anunciaba al Mesías. Y esta es una de ellas. Describe entonces la pasión y la muerte de Cristo Jesús. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Está hablando de Jesucristo. Y ahora el etíope dice, ¿de quién está hablando? ¿El autor de él o de algún otro? ¡Qué hermoso! Consideremos la siguiente cosa. ¿Quién movió al eunuco etíope a leer ese preciso pasaje? 1. 2. ¿Quién motivó a Felipe salir de Samaria y venir a un lugar desierto, juntarse al carro y acceder a subirse? ¿Quién? ¿Quién le dio la sabiduría a un diácono, a un hombre
sin más estudio que el que recibió instrucción que recibió en su sinagoga. O en alguna forma, hablando los rabinos, él se sentaba, Felipe se sentaba y escuchaba. ¿Cómo recibió tal revelación? ¿Quién? ¿Quién está obrando? ¿Quién le enseñó a Felipe a responder? ¿Quién le dijo a Felipe que se acercara al carro? ¿Quién le dijo al eunuco que ese es el pasaje que debía él ser intrigado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, perdón por la palabra, pero confabuló perfecta y preciosamente para que esto sucediera. ¿No cree usted que sigue haciendo lo mismo? ¿No cree usted que el Espíritu Santo de Dios confabula todavía, armoniza, regula, acomoda las cosas para que la gente siga siendo salva y siga aprendiendo? Yo creo que sí. ¿Qué detiene? ¿Qué detiene este avance? Nuestra indiferencia, nuestra desobediencia, nuestra prepotencia, nuestro orgullo es aquello que interrumpe el flujo armonioso del Espíritu Santo en tu familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia. El Espíritu Santo está entre nosotros y hace cosas maravillosas. ¿Se acuerda de aquel pasaje? Hablando de la persona de Jesús, dice, y no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No se imagina la potencia de la incredulidad. La incredulidad es capaz de mantenernos en miseria. La incredulidad es capaz de mantenernos humillados, estancados. Pero la fe en el Cristo vivo, la fe en el poder del Espíritu Santo de Dios moviéndonos, nos puede hacer sentir y vibrar solo con una pequeña orden. Levántate y vete al camino que es desierto que baja a Gaza. Dale 200 pesos a esa persona. Ve y repártele una despensa a ese hombre. Por favor, ve y haz esto. Solo el Espíritu Santo de Dios mueve así nuestros corazones. Y al final dice, respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta misma escritura, atención, le anunció las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me ayudas, Kerry, por favor, con el 35? Mire lo que dice. Entonces Felipe, abriendo su boca, a lo mejor lo puedes pasar desapercibido a la lectura de vuelo de pájaro, abriendo su boca. Pero ¿sabes qué significa abriendo su boca? Dios te puede usar. El Espíritu Santo de Dios pudo haberle revelado la totalidad de los secretos del Evangelio a ese etíope. ¿Pero sabes qué hizo? Abrió su boca. 3 enseñanzas entonces, para recapitular. Número 1. Dios siempre toma la iniciativa. En el establecimiento del reino de Dios, Dios siempre toma la iniciativa. Le voy a pedir a Kerry que vaya al 26. ¿Quién tomó la iniciativa para decirle a Felipe, quítate de aquí y vete para allá? ¿Quién tomó la iniciativa para decirle, júntate a ese carro? ¿Quién tomó la iniciativa para poner en el corazón y en la boca de Felipe revelación de la palabra del Señor debidamente articulada para concluir en que Cristo es el Mesías? El Espíritu Santo. Dios, el Dios de amor, el Dios eterno, toma siempre la iniciativa. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ay, se perdió la conexión. Bueno, disculpen hermanos, estamos experimentando. Ya regresó. 24, por favor. Dios siempre toma la iniciativa. Primer punto. Segundo punto, también en el 26. Dios siempre te está invitando a unirte a su plan. Segundo punto, Dios siempre te está invitando a unirte a su plan. Versículo 26. Estamos batallando con esto, ¿verdad? 24... 5 y 26, ahí está, 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Aquí estamos viendo que Dios siempre toma la iniciativa. Y el segundo punto, Dios siempre te está invitando. Dice, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto, y fue. Obedece, mi amado. Te voy a dar un consejo. Nunca vas a tener un mejor maestro que la obediencia. Puedes conocer 1001 secretos, puedes articular 1001 textos, armonizarlo para grandes enseñanzas. Puedes, no sé,
tener muchos años en la iglesia, saberte todos los himnos del himnario rojo o todas las canciones de tal o cual grupo, pero nunca experimentarás tan crecimiento como un acto de obediencia. Obedecer es la mejor manera de continuar creciendo y aprender. Levántate. Y él se levantó y fue. Primer punto, Dios siempre toma la iniciativa. Segundo punto, Dios siempre te está invitando. Y tercer punto, ¿qué les parece si vamos ahora sí al 35? Dice la palabra del Señor que abriendo su boca, todo el Antiguo Testamento apunta y desemboca en Cristo. Tercer punto, todo el Antiguo Testamento, toda la revelación apunta y desemboca en Cristo Jesús. Nuestra doctrina es cristocéntrica. No se trata de nosotros, dice Rick Warren, se trata de Él. Porque fuimos creados por Él y para los propósitos de Él. Cristo es el que brilla. Todo el Antiguo Testamento, toda enseñanza del Antiguo Testamento desemboca en el Cristo. Dice la palabra, y abriendo su boca, desde esta misma escritura, le enseñó lo que de Jesús decían. Yo no sé, de verdad, no comprendo cómo X personas, estudian la Biblia y no llegan a la conclusión de que solo Cristo salva. Las Escrituras tienen un solo mensaje, Antiguo y Nuevo Testamentario. Solo Cristo salva. ¿No me cree? Aquí hay un pasaje. ¿Sigue sin creerme? Lea Camino a Emaús. El mismo Señor Jesucristo articuló el Antiguo Testamento para decir lo que las Escrituras de Él decían. Cristo es el centro de la enseñanza. Así que aquí están las tres enseñanzas. Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre te está invitando a unirse a su gran plan y todo el Antiguo Testamento y por ende el Nuevo Testamento apunta a una sola verdad, el Evangelio de Jesucristo. Hasta aquí el devocional, mis amados hermanos. Vamos a terminar. Siempre busco que no se pase de 30, perdón, pero nos extendimos un poquito. Recuerden que mañana vemos bautismo. Así que sin más preámbulo, vamos a terminar. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu misericordia. Bendícenos. Quédate con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.